Hola, 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 soy Víctor, estoy leyendo por aquí mi novela Nieblas de Perdición, gótica. Estamos en el capítulo 20, que se titula Los Balbuena. Los anteriores están ahí disponibles si quieres oírlos, y vamos a ello. Diego se encontraba tras el vallado de una huerta, entre una fila de tomateras y una frondosa higuera, oculto gracias a las sombras nocturnas, sosteniendo un rastrillo que había encontrado cerca. El acceso hallado el día anterior era secundario. El de las caballerizas se encontraba más adelante, en un ensanchamiento del camino previo a una bifurcación, con mayor amplitud para maniobrar y vegetación menos abundante en los laterales. Un perro ladraba a lo lejos, y la luna solo se asomaba de vez en cuando entre las nubes. Se acercó hasta uno de los portones. Comprobó que estaba cerrado, y luego al otro, con idéntico resultado. Apoyó el rastrillo entre los arbustos del lateral y la hiedra que cubría la verja, en diagonal. Aunque la frondosidad era menor que en secciones previas, había bastante como para usarla a la hora de saltar la separación y que amortiguase una posible caída. Puso el pie derecho en uno de los barrotes y el izquierdo en la pared de las cuadras, y agarró el mango para ir subiendo hasta que pudo poner la mano en el cilindro perpendicular superior. Arriba, tuvo cuidado de pasar la pierna sin clavarse las puntas metálicas, que eran igualmente decorativas y protectoras del recinto. Acabó de cruzar al otro lado, se descolgó un poco y creyó encontrar una rama donde apoyarse, no tan firme como creía, que lo llevó de golpe al suelo. Se levantó frotándose el costado, no habiendo repercusiones serias por tratarse de escasa altura, y avanzó un par de metros hasta un seto enorme podado con forma de oso. Estaba nervioso. Nunca había hecho nada semejante. Y además, aquellas personas eran peligrosas. Si alguien le hubiese comunicado tan solo una semana antes que iba a allanar una propiedad privada, le habría respondido de malas maneras que no tenía ni idea de lo que decía. El edificio era enorme y dotado de muchas ventanas, la mayoría de las pertenecientes a la planta baja con luz. La hora de la cena había pasado, pero los sirvientes estaban acabando de preparar lo que parecía un amplio salón. Entonces sonó un reloj lo bastante potente como para que se escuchara desde fuera, y todos abandonaron sus tareas y desaparecieron de la vista. El llanto de un bebé irrumpió en la noche con fuerza. El intruso desconocía que hubiese niños en la familia y llegó a plantearse que fuera de alguien del servicio, pareciéndole poco corriente. Elsa surgió de un lado, vistiendo un conjunto negro adornado con flores de tela roja. Se puso en medio de la estancia y observó alrededor, analizando el lugar. Diego no veía muy bien el interior desde allí. Estaba evaluando si acercarse cuando se percató de que una extraña borrosidad rodeaba el cabello de la mujer. Miró con atención, intentando discernir si se trataba de un efecto lumínico o de algún tipo de velo. Avanzó hasta otro seto con forma de conejo, contiguo a un grupo de rosales, y parpadeó varias veces, no creyendo lo que veía. Una silueta semitransparente flotaba en torno a Elsa, jugando con su cabello, susurrándole al oído. Parecía un adolescente fantasmal, de pelo corto y ojos saltones, pero eso no era posible. Una puerta pequeña se abrió en el muro de la casa que daba a aquella zona del jardín. De ella comenzaron a emerger personas en hilera, demostrando que se trataba de una salida de servicio. Iban vestidos con sus prendas laborales, y la primera llevaba una lámpara de aceite. Se dirigieron en silencio hacia el fondo, iluminando el sendero, apartando la oscuridad hasta una construcción baja anexa en la que fueron entrando a medida que llegaban. El infante seguía llorando arriba. Diego creyó que el llanto provenía de la única ventana abierta que vio. ¿Por qué si no iba a oírlo desde fuera? El acceso principal trasero de la mansión se abrió de golpe, y de él salió Olga protestando, con el ceño fruncido y señalando con el dedo hacia adentro, de donde emergió su padre. Ambos vestían de negro también, ella con motivos de vides carmesíes, y él con espirales invertidas de igual color unidas en parejas. Había un tono plateado en el ambiente que aclaraba el área, y Diego lo achacó a la luna, no queriendo ni mirar al cielo para que éste no lo contradijera. Los dos que discutían junto al portón de madera tallada también tenían unas aureolas rieladas. Diego entrecerró los ojos para enfocar mejor. A Camilo lo acompañaba una anciana de melena alborotada que se reía sin parar. A Olga un cabritillo enroscado a su cuello, con las patas colgando junto a su ancha trenza. A ambos gesticulaban como si gritasen,
pero las palabras llegaban a modo de susurros indescifrables hasta Diego, que sin embargo escuchaba con intensidad la llamada desesperada de lo que creía era una niña por la agudeza del tono. ¿Qué narices sucedía? Todos tenían espectros a su alrededor y no se enteraban. Diego rotó la cabeza para comprobar si a él también lo seguía algún ente, sin ver nada fuera de lo normal. «Tú ya nos tienes a nosotros», dijo la voz de Amelia, en su oído, igual que si estuviese pegada a él. «Por poco tiempo prometido, justo hasta que mueras». Diego pegó un bote, horrorizado. De algún modo sabía que seguían allí, pero no era lo mismo escucharla así. Retembló con desagrado, notando un sabor amargo en la lengua. ¿Dónde se había metido? ¿Qué terreno sacado del infierno era aquel? Buscó la niebla alrededor y, estando el firmamento encapotado, atribuyó la tonalidad metálica general a una bruma ligera. «Cállate, estúpida», ordenó Diego entre dientes. «¿Yo soy la estúpida aquí? ¿En serio?», cuestionó la que en vida había sido rubia y exuberante. «¡Shh! ¿Quieres que despierte a los demás? A lo mejor tu papi tiene algún consejo que darte». Debía tranquilizarse. Inspiró y expiró profundamente, de forma rítmica. Hipótesis 1. Eran asesinos y por tanto llevaban detrás a sus víctimas. Hipótesis 2. La maldición había mutado y le hacía ver muertos o lo que fueran. Hipótesis 3. Sufría una demencia colosal, digna de que le encerrasen. Un portazo titánico sacó a Diego de su cadena de reflexiones evasora de la realidad. Se agachó y oteó el entorno. Se trataba de la gran puerta trasera de la vivienda, ya cerrada. Analizar los hechos y llegar a conclusiones era útil, pero empezaba a tener claro que abstraerse era básicamente lo que su mente hacía cuando no soportaba los estímulos que le llegaban. Olga estaba parada a mitad del sendero que conducía a las caballerizas, a la altura de donde se escondía Diego, mirándolo boquiabierta, con reflejos lumínicos en el pelo, su piel pálida resaltando sobre la oscuridad general, incluida su vestimenta, y el cabritillo etéreo mordisqueándole la trenza. La joven le había pillado infraganti. Ahí estaba la prueba de que no siempre era bueno pensar tanto. «¿Qué haces tú aquí?», exclamó ella, con las cejas arqueadas y una expresión entre la incredulidad y la preocupación. «No digas nada, por favor, escúchame antes de avisar o lo que sea, dame...» «Enséñame las manos». «El otro día me viste y guardaste silencio», argumentó Diego, mostrando las palmas vacías. «Dame otra oportunidad y me iré». Empezaba a ser inevitable aceptar que había una leve niebla plateada en el entorno. «¿Vas armado?» «No te voy a hacer daño». Olga se tapó la boca con los dedos un par de segundos y se acercó, poniéndose tras el voluminoso roedor vegetal de largas orejas. «¿Estás loco?», espetó en un híbrido entre susurro y chillido. «Es una posibilidad». «Si te pillan, te van a matar. Es una noche importante. Están a punto de llegar los convidados». «¡Estúrate, imbécil!», soltó Amelia, de forma solo audible para Diego. «¿Tenéis visitas a estas horas? Es demasiado tarde para cenar». «No se trata de ese tipo de encuentro, es una sesión». «¿Una sesión?» «Van a intentar contactar con mi tío Ignacio para encontraros a ti y a Amelia. Dime que no hiciste lo que dicen». «No, no lo hice», negó él, a mitad de camino entre la verdad y la mentira, argumentándose que los actos cometidos por el producto de la maldición no eran suyos y que además, incluso de aceptarlos como tales, no coincidían con la versión oficial en casi ningún punto. «¿Y tú? ¿Sabías que iban a asesinar a toda mi familia, yo incluido?» No. «Pero me avisaste al irte». Eso no es exactamente así, negó con un gesto mixto de vergüenza y repulsión. «Cuídate mucho, a veces las cosas no son como parecen», citó él. «Tengo buena memoria». «Desgraciada», chilló Amelia en la mente de Diego. Me refería a que pretendían desplumaros, quedarse con vuestros negocios o algo así. No sabía... De hecho, me acabo de enterar, pero me lo creo». Amelia confesó que no era la primera vez. «Yo nunca confieso. Informo a los necios de lo que les ocurre», musitó la difunta, solo para Diego. «Eres consciente de que intenté hacerte mío. Fue precipitado e indecente, pero estaba desesperada. No sé qué me pasó, me encandilé de ti por completo. Si me hubieses aceptado, habría conseguido alejarlos de vosotros y detener cualquier acción que os perjudicase». Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Ahora tenemos que dejar de hablar y separarnos. Ya oigo los carros por el camino». «¿Revelarás mi presencia?» «Me voy en cuanto reciba a los invitados. No quiero formar parte de esto».
La neblina crecía a ritmo acelerado, emitiendo destellos aquí y allí. ¿En qué consiste esa reunión espiritista o lo que sea? ¿Por qué prefieres irte a quedarte? ¿Por eso discutías con tu padre? Lo del niño, lo han dejado desnudo en una habitación fría con la ventana abierta y luego van a... Olga se tapó la boca, dándose cuenta de lo que acababa de decir, comprendiendo que sus barreras defensivas solían derrumbarse con facilidad ante quien tenía enfrente. ¡Te voy a rajar el cuello, inútil sensiblera!, gritó la voz de Amelia a través de la boca de Diego, tan alto como pudo. La mujer de negro y rojo se echó hacia atrás, tropezando con una irregularidad del terreno y cayendo de espaldas. Aún se arrastró un par de metros con las manos, sin perder de vista a quien parecía Diego, pero sonaba como su prima. El entorno se había vuelto difuso. Brillos sin un origen obvio llenaban el ambiente y, rodeando las poco visibles alturas de la mansión, decenas de formas fantasmales volaban en círculos imperfectos, entre silbidos semejantes a los del viento. «No es lo que parece», replicó Olga, con los párpados tan abiertos que apenas se notaba el maquillaje, poniéndose en pie. Pues da la impresión de que aquí habéis matado a mucha gente y vais a cargaros a ese bebé que llora. Por supersticiones que... Diego se detuvo, asumiendo que no podía continuar con lo que iba a decir, esgrimiendo argumentos racionales, mientras veía seres incorpóreos circundando el edificio y el puñetero animal etéreo en el hombro de ella, por no mencionar la voz que acababa de salir de su propia garganta. «Ya vale. Me largo y punto. Te he advertido. Tú sabrás lo que haces», soltó Olga, con el tono quebrado y los ojos humedecidos, alejándose hacia uno de los portones. Fuera sonaron relinchos y casi de inmediato una campanilla. La mujer de trenza avellana corrió tanto como le permitía su falda, aparentemente sin crinolina. Abrió y se metió en la pequeña construcción, echando un vistazo hacia atrás al hacerlo, mirando al delgado veinteañero, que seguía inmóvil, sin decidir cuál sería su siguiente acción, observando cómo ella desaparecía tras la superficie de madera barnizada. Diego reaccionó en cuanto el portón se deslizó y vio una sombra emergiendo. Rodeó el conejo verde y corrió agachado hasta una mata alargada de olorosos jazmines, más cercana al muro. Notaba una lucha interna por arrebatarle el control, un musitar incomprensible que le nublaba los sentidos. Se escucharon llegar otros 2 carros. Al intruso le pareció poco habitual que fuera alguien de la familia quien se ocupara de las caballerizas, deduciendo que era una medida extraordinaria para preservar la privacidad de quienes acudían a la mansión esa noche. «Vas a sufrir mucho, agónica y lentamente, de una manera peor que la brindada por mi generosidad inicial», susurró la que casi lo había matado el domingo. Diego decidió no responderle, actuar como si no le hablase ni estuviera dentro de él. Era posible que así mitigase su poder, que no pudiera volver a usar su físico para emitir voz al exterior. Quizá pretendía provocarlo para que le contestase y lo descubrieran. En cualquier caso, por muy inquietante que resultara, debía guardar silencio. Se abrió el acceso a las cuadras por el que se había metido Olga. Vestido con traje, abrigo largo y sombrero negro, apareció el comisario Varela, cuyo rostro recordaba de la primera noche en la ciudad. Lo seguían 7 hombres serios ataviados de forma similar, que tomaron el sendero hacia la mansión. Entre ellos se encontraba Amadeo Folguerón, director general del bufete que tenía su apellido por nombre, y sus segundos al mando en materias de finanzas y abogacía. Los 3, vistos tan solo una vez, hacía bastante tiempo, pero por algún motivo retenidos en la memoria. Por un instante creyó que el último en salir era Felipe Arruñada, estrecho colaborador de su padre Santiago, pero tan solo tenía unos rasgos faciales muy similares. A mitad de camino, cuando la borrosidad del ambiente lo permitió, vio que a todos los acompañaban entidades incorpóreas, 4 muchachas y 3 varones de mediana edad. ¿Quería decir eso que los 8 eran asesinos? ¿O ninguno vivía solo sin saberlo ni tener una implicación directa? Entonces se percató de que el servicio carecía de amigos espectrales al cambiarse de edificio. Antes de que pudiera darse cuenta, ya habían cruzado el jardín y estaban atravesando el umbral de la ostentosa vivienda, quitándose los sombreros y empezando a desabotonar los gabanes. Seguía sin saber qué hacer. ¿Permanecía allí e investigaba la naturaleza de sus actividades nocturnas? ¿O alcanzaba a Olga y seguía interrogándola acerca de todo aquello? El llanto desconsolado y agudo del bebé irrumpió de nuevo, haciendo que la elección pareciera evidente. Durante unos segundos deseó que la niebla aumentase y se volviese negra, trayendo al jaguar de nuevo, convirtiéndolo en una monstruosidad sanguinaria de difícil contención.
aunque los hechos eran que una gente muy elegante iba a reunirse en un salón y un infante, probablemente de género femenino, lloraba como solían hacer los niños de esa edad, solo con la breve conversación mantenida ya le había quedado patente que las intenciones de aquel grupo no podían ser buenas para con la criaturita. Debía quedarse y, como mínimo, salvar a quien pedía ayuda de la única manera que se le había concedido. Se aproximó a gachas hasta el ventanal más cercano del salón iluminado que había oteado desde una posición anterior, siguiendo la larga hilera de jazmines. Allí se puso de pie lentamente, asomándose al cristal para ver sus actos, confiando en que los saludos y conversaciones mantuviesen ocupados a quienes espiaba, sin motivo alguno para mirar en aquella dirección. Una mujer de poco más de 40 años con un largo vestido negro adornado por sencillos bordados rubíes, de inmenso parecido con Olga, descendió las escaleras con el bebé en brazos, sin cubrirlo de ninguna manera, rodeada de 3 lactantes incorpóreos. Al llegar al grupo, todos los hombres se arremolinaron en torno a ella, pero Elsa los separó con un gesto rápido de manos y ellos se colocaron en fila. La que debía ser la madre de Olga, sin demasiado margen de error, pasó delante de ellos, de uno en uno, mostrando a quién portaba de forma que las piernas quedasen abiertas. Al terminar la exhibición y girar hacia Elsa para decirle algo al oído, Diego tuvo claro que se trataba de una fémina de pocos meses y que la atípica posición en que era sujetada tenía como objetivo mostrar a los invitados la zona genital de la niña. Diego no daba crédito a lo que veía, mientras Amelia se reía a carcajadas, solapando casi por completo otras voces a bajo volumen que hablaban a la vez, creando un rumor confuso. La situación lo sobrepasaba. Aquello no era una sesión espiritista, ni por asomo, aunque Diego no había asistido a ninguna, debido al escepticismo y la falta de socialización. Sabía que se usaban médiums, tablas parlantes, bolas de cristal y semejantes para dialogar con el más allá y entretenerse de una manera diferente, nunca menores de 1 año. No estaba seguro de qué pretendían hacerle a la cría, pero empezaba a creer que un sacrificio rápido era la opción menos escabrosa que podía ocurrírsele a aquellos despreciables malnacidos. Carecía de pruebas, solo lo intuido por la conversación con la desertora, pero había una malicia extraña en aquellas sonrisas. ¿Y en qué tipo de evento social se enseñaban las partes pudendas de lactantes desnudas? La que se parecía a Olga encabezó al grupo hacia una puerta lateral, quedando Elsa atrás inmóvil. La matriarca esperó hasta que no hubiese nadie más en la estancia, contemplando el mayor cuadro del salón, una escena en la que un montón de ricachones vestidos de bermellón y montados a caballo practicaban la caza del zorro. En cuanto hubo salido el último hombre, la rubia de vestido negro con flores rojas se giró hacia la ventana tras la que se hallaba el intruso, alzó una de las comisuras en un gesto torcido y dio el primer paso hacia allí. Diego se sobresaltó por el acercamiento de la mujer que había escapado de su versión más bestial 2 días atrás, embargado por la sensación de que ella era mucho peor enemigo de lo que había pensado, y él ya no tenía la fortaleza que le confería el felino exótico. Elsa lo miró directamente con sus ojos verdes esmeralda, sin parpadear, de una manera hipnotizante, como si estuviera atravesándolo con la vista. Él quiso darse la vuelta y salir corriendo, no teniendo que ser discreto una vez había sido descubierto. Sin embargo, su físico no respondía. Continuaba quieto, observando cómo llegaba al ventanal y abría una de sus mitades. «He oído a mi hija. ¿Qué ha hecho con ella? ¿Dónde está?» Las risotadas habían salido por la boca. Hasta ese instante, Diego pensaba que solo habían sonado en el interior de su cráneo. «Madre, soy yo, dentro de este desperdicio humano», respondió Amelia. «La imita muy bien, cretino. Va a pagar caro haber venido», espetó Elsa. El propietario del cuerpo percibió una serie de movimientos en su mano izquierda, sin lograr discernirlos con claridad. Quien estaba al otro lado de la abertura alzó las cejas y separó mucho los párpados, tomándose un instante para asimilar lo visto. «¡Qué sorpresa, querida!», exclamó Elsa, con una expresión rara. «Carcajearse en reuniones sociales está mal considerado, pero me alegra muchísimo encontrarme contigo de nuevo». «Ha sido sin querer, madre. No lo he podido evitar», se excusó Amelia. «Ni te imaginas lo que es tener que aguantar este insulso mequetrefe». «La verdad es que tienes un aspecto terrible», afirmó Elsa. «Pobrecita mía». Diego quería gritar, correr, insultar a aquella energúmena de falsa apariencia, incluso coger un adoquín suelto y tirárselo a la cabeza, pero no era capaz.
Había perdido el control de un modo inexplicable, quedando relegado a un segundo puesto, entre los murmullos ininteligibles de otros que moraban allí, en las desconocidas y oscuras profundidades de su ser. No lo elegí yo. Vaya, supongo que son cosas que pasan. ¿Será a ti? No te pongas susceptible, cariño. Pues nos vienes de perlas porque tu prima se ha ido y solo somos 12. ¿Te abro la puerta o prefieres trepar por aquí como los monos? ¿Crees que lo entenderán? Es irrelevante. Estamos en nuestro hogar. Se hará lo que yo diga. Vamos. Diego empezó a verlo todo en tonalidades metálicas no uniformes, igual que si se tratase de un grabado antiguo impreso con tinta plateada. Intentaba resistirse, luchar por decir y hacer algo, sin éxito. Mientras él jugaba a los detectives, Amelia lo había encerrado en las mazmorras de su psique. La conductora del cuerpo de Diego se tambaleó unos metros, logrando equilibrar a aquel físico ajeno antes de entrar en la mansión. Adentro, entre espejos y pinturas con marcos barrocos, frente a una escalera con alfombra y pasamanos tallado, madre e hija se dieron un abrazo. Pretendíamos buscarte a ti y al paleyo andante que vistes, pero ya no es necesario. Quizá podamos contactar con tu padre. Padre está aquí, conmigo, madre. ¡Qué infrecuente! Si te soy sincera, no sé muy bien cómo ha pasado. Este baballo tiene algo fuera de lo normal. Se transformó en una bestia para matarme cuando ya le había apuñalado el cuello. No hice ningún ritual para quedarme. Me parece que él se apropió de mí de alguna manera, y ahora yo me he revelado. ¿Seguro que lo dominas?, preguntó Elsa, ladeando un poco la faz. Llevo poco para confirmarlo. Aún así, sabes que mi voluntad es más fuerte que la de este flojo. No tenía la menor idea de a quién se estaba enfrentando, dijo Amelia en tono de sorna, finalizando con una risita. La cuestión es que ahora la ceremonia carece de sentido. Les diría que se marchasen, pero ya han visto la ofrenda y dudo mucho que renuncien a continuar. No sé, menudo dilema. Podríamos aprovechar las energías para migrarme a otro cuerpo. Si ser hombre ya es malo, no te digo nada ser este muchachillo enclenque. ¿Es factible? ¿A otro? ¿Por qué no el tuyo? He indagado en los recuerdos del muy bastardo. Mi parte física quedó destrozada. ¿Es posible poseer a otra persona que no dé tanto asco? No conozco métodos para lograr tal propósito. Tienes suerte de que sea abierta de mente y haya visto tu mano. Entonces, ¿ruegos y preguntas? Quizá nos transmitan el conocimiento necesario para hacer el cambio. Sí, no difiere mucho del plan inicial. Ellos expondrán sus propios asuntos y nosotros el nuestro. En lugar de buscaros, nos informaremos. ¿Y si pido directamente que suceda? No. Si solo fuera lo nuestro, puede que funcionase, pero habría que convencer al resto. Es excesivamente precipitado. Cometeríamos errores. Nos informaremos y lo consideraremos con calma. Podría ocupar un cuerpo femenino disponible. No me pondría demasiado exigente. Asume que no sabemos cómo hacerlo y los demás tienen sus asuntos. Además, ¿de dónde quieres que saquemos una mujer apropiada a estas horas sin hacer esperar demasiado a los invitados?, cuestionó Elsa, con retintín. Siempre me ha parecido que Claudia es atractiva para ser del servicio. Es rubia, tiene buena constitución y ese lunar en la parte baja de la mejilla derecha tiene cierta gracia. ¿Podría servir? ¿Quién? La camarera que suele servirnos el té a mitad de tarde. A veces también está en el desayuno. ¡Qué rápido te has decidido, ¿no?, espetó Elsa, en tono acusatorio. Es que no podemos hacer esperar mucho las visitas, ¿no?, replicó Amelia, con cierta acidez. Diego sí que se había decidido a la velocidad del rayo. No necesitaba escuchar ni una palabra más. En cuanto dominase de nuevo sus actos, iba a matar a aquellas dos víboras sin un solo ápice de arrepentimiento. Quizá incluso se permitiese disfrutar. No entendía esas relaciones ni prácticamente nada de lo que sucedía, pero sí sabía que no era bueno en absoluto. Me niego a hacerlo ya a ciegas. Hay que investigar y comprender lo que pretendemos hacer. Cuando sea oportuno ya se verá. Tampoco intentaremos traer de vuelta a tu padre hasta que parezca seguro. Por cierto, quiero hablar con él. Lo siento, madre. Arriesgarme a que se haga con el control no es una opción. Hija, te ordeno que me dejes hablar con tu padre, pidió Elsa, con el ceño fruncido. No, madre, no. Está durmiendo. Elsa abofeteó la cara por la que hablaba Amelia. Deseo hablar con Ignacio Balbuena, berreó Elsa, de forma imperativa. Soy tu hija, no un espíritu del más allá, musitó Amelia muy lentamente, mascando las palabras. Gritar mandatos autoritarios no te servirá de nada, aparte de para hacer que me enfade. Si vuelves a emplear la fuerza, a lo mejor descubres que no estoy de muy buen humor.
El espectador pensó en Olga, lo complicado que tenía que haber sido criarse en un ambiente así, las diferencias entre ambas primas, lo excesivamente rápido que había aceptado Elsa que era Amelia quien hablaba, todas las entidades que rodeaban allí a la gente y al edificio. ¿Cómo podrían reaccionar de forma tan normal ante temas que a la mayoría de las personas les pondrían los pelos de punta? Y muchos otros pormenores que superaban su manera de entender la vida hasta hacía poco. Luego retiró esas reflexiones encadenadas a un lado para centrarse en lo que acontecía en el mundo real. No podía evadirse del exterior en un encierro de aquel tipo, resultando evidente que supondría su sometimiento total. Quizá pareciera que ya estaba totalmente derrotado, pero seguía peleando por recuperar su yo completo, hacer que psique y materia se unieran en un conjunto equilibrado y sin inquilinos no deseados. Debía permanecer alerta, buscar un hueco por el que escapar.